Bienvenido a nuestra clase donde continuamos nosotros estudiando sobre la doctrina de la Biblia, mis hermanos. Y estamos hablando que hay 10 doctrinas mayores en la Biblia juntamente con 180 subdoctrinas en la Biblia. Llegamos por fin al número 3, que va a ser la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo, esta va a ser número 3. La doctrina de Cristo. Y aquí vamos a estudiar, mis hermanos, 28 subdoctrinas que se trata con la doctrina de Cristo. Y como se lo ha dicho en el pasado, cada creyente, cada pastor, mis hermanos, cada persona que ha sido regenerada, nacido de nuevo, debe de conocer la doctrina de la Biblia. A mí, mis hermanos, quiero que me comprenda bien. Yo no estoy interesado en involucrarme en la doctrina de las iglesias. Las iglesias están completamente divididas sobre asuntos que ni siquiera tienen sentido. Están divididas por, mis hermanos, por lo menos 82,000 denominaciones, grupos por todo el mundo. Te puedes imaginar que la iglesia está tan dividida sobre asuntos de las interpretaciones del hombre. Nosotros estamos interesados que lo que dice Dios en su palabra, y esa es la que debe de gobernar la vida de cada creyente y la vida de la iglesia. Vamos a comenzar, mis hermanos, con la doctrina de Cristo. La primera va a ser la deidad de Cristo en Juan 5:18. La segunda, la humanidad de Cristo en San Lucas 2:52. La tercera va a ser el Hijo de Dios en Mateo 16:16. Y luego el único unigénito en Juan 3:16. Y la generación eterna en Salmo 2:7. El yo soy en Juan 18:6. Y luego continuamos con el Logos en Juan 1:1. Y luego el ángel del Señor en Génesis 16:7. Juntamente con el siervo del Señor, Isaías 52:13, Cristo en el tabernáculo en Éxodo capítulo 25, Cristo nuestra Pascua en Éxodo capítulo 12 versículo 13, y luego Cristo en los sacrificios, Levítico 1:2. Y vamos a continuar con la expiación en Levítico 16:16, la día de expiación en Levítico 16:30, y luego los servicios ungidos del Señor, que va a ser Juan 1:41, y luego kenosis en Filipenses capítulo 2 versículo 7, la encarnación en Juan 1:14, el nacimiento virginal va a ser San Lucas 1:27, y continuamos con la impecabilidad de Cristo en Hebreos capítulo 4 en versículo 15, y luego la transfiguración en 2 de Pedro capítulo 1 en versículo 16, y luego la purificación en Hebreos capítulo 9 en versículo 12, y luego el descenso al infierno en Efesios capítulo 4 versículo 9, y la resurrección en Mateo 28, versículo 6, y la ascensión en Hechos capítulo 1, versículo 9, y luego vamos a concluir con el número 26, la glorificación en Juan 17:5, y la mediación en 1 de Juan capítulo 2, en versículo 1, y por fin la intercesión que se halla en Hebreos capítulo 7, en versículo 25. Esta va a ser las 28 subdoctrinas que vamos a estudiar debajo de la tercera doctrina mayor de la Biblia, hablando de la doctrina de Cristo. Continuamos, mis hermanos, hoy día, y vamos ahora a entrar específicamente en la deidad de Cristo, en la deidad de Cristo. Quiero comenzar con esta declaración aquí hoy día, y es que Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona, y así lo será para siempre. En el concilio de Nicea, más o menos en el año 35 después de la muerte de Cristo, la iglesia, en oposición a la herejía ariana, declaró que Jesús había sido engendrado, no hecho, y que su naturaleza divina era de la misma sustancia, el homoousios, que es la del Padre. Él viene de la esencia, ¿ves?, del Padre.
Y la razón por qué eso es importante, porque hay muchas iglesias, hay muchas sectas, grupos, mis hermanos, en sus enseñanzas llena de aberraciones y equivocaciones y falsas, donde han declarado que Cristo nunca nació, mis hermanos, pero que Él fue hecho. Y es una de las enseñanzas muy popular en muchas iglesias hoy en día. Ahora imagínense, si Él fue hecho, quiere decir, mis hermanos, que él no es calificado para servir como el sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados. No tiene la capacidad ni siquiera la habilidad de redimir al mundo perdido. Si eso es cierto, que él fue hecho. El sacrificio tuvo que haber sido de Dios propio, encarnado para realizar el precio perfecto. Vamos a comenzar con la primera doctrina, la deidad de Cristo, la deidad de Cristo en Juan capítulo 5. So vamos a comenzar ahí con el primero, la deidad de Cristo, y vamos a comenzar con Juan 5:18. En Juan 5:18, pero vamos a leerlo en su contexto y vamos a comenzar desde el versículo 10 hasta el 18. Juan capítulo 5 del versículo 10 hasta el 18. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto, note lo que dice el versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, la ley del día de reposo, ¿no?, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús nunca negó de su deidad. Él nunca lo negó. A lo contrario de las enseñanzas populares que existen hoy en día, Él nunca negó quién era. Y por esa razón los judíos, o mejor dicho, los religiosos de su tiempo, los religiosos de su época, lo querían matar. Es interesante que hoy día el diablo sabe quién es Jesús. Los religiosos saben quién es Jesús. Los incrédulos, los mundanos han oído y saben quién es Jesús. Y la iglesia está confundida quién es Jesús. Vamos a entrar en la sección de la explicación. Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, es igual al Padre en naturaleza, separado en persona, aún así es sumiso en sus obligaciones. Como tal, Él es Dios. Los argumentos para su deidad, mis hermanos, son su aplicación
a los títulos de deidad a sí mismo. Su hablar de Dios como únicamente su Padre, sus reclamos acerca de su deidad, su uso del Yahvé o Jehová, mis hermanos, a sí mismo cuando dijo yo soy, y su proclamación a ser igual al Padre en naturaleza, en deidad. Jesús es Dios y fue inalterablemente Dios. Tal reclamo debería ser una de las más altas formas de blasfemia si esto no hubiera sino sido verdad. Vamos a ver cómo la podemos ilustrar este día. Nuestro Señor no fue el único del ser reconocido como Dios en los tiempos del Nuevo Testamento. Cuando Herodes aceptó alabanza de sus súbditos, que él habló como un Dios, él fue destruido por gusanos enviados por Dios. ¿Te recuerda la historia? En el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en capítulo 12, dice la palabra de Dios, en versículo 23, dice, al instante, cuando él habló eso, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Ahora imagínense, Dios jamás iba a tolerar el concepto, la idea, mis hermanos, que otro se iba a hacer igual o llamarse Dios y hacerse igual como a Dios. A todos fueron destruidos a su tiempo, menos Jesús. Cuando Jesús habló, el Padre y el Espíritu Santo siempre reconocía que era la segunda persona de la Trinidad que estaba hablando. En contraste, cuando Pablo y Bernabé fueron llamados dioses, ellos negaron toda clase de deidad en sí mismo y en lugar predicaron a Dios vivo a su audiencia. Abre sus Biblias en Hechos capítulo 14, por favor. En Hechos capítulo 14, y note conmigo en versículo 11 hasta el 18. En este caso, Herodes, mis hermanos, él se proclamó siendo Dios y Dios los mató. En el segundo caso, los demás proclamaron a Pablo y Bernabé a ser Dios, pero ellos lo negaron. Dice en versículo 11, Hechos capítulo 14. Cuando la multitud vio que lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, diciendo en el idioma de la Iconia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guinaldos a las puertas y guinaldas a las puertas, y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron, los apóstoles, hablando de Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellas hay, en el cual en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones y de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Tú puedes ver que la Biblia atesta, mis hermanos, da testimonio de la deidad de Cristo, la propia palabra de Dios, la cual nace y traspasó los labios del Padre Celestial sobre la deidad de Cristo.
Cuando un hombre intentó de autonombrarse Dios, Dios lo mató enviando gusanos a comerlo a él en vivo. Cuando los demás intentaron de elevar a Bernabé y a Pablo a la deidad de ser un Dios, ellos los dos los negaron claramente y predicaron un mensaje fuertemente para asegurar que jamás iban a cometer ese mismo error la segunda vez. En el camino de la vida de un creyente, en su vida cotidiana, ¿cuál debe ser la aplicación? Bueno, los cristianos deben de permitirle a Cristo a que Él viva su vida divina en ellos. Así otros van a ver su influencia y glorificar a Dios en sus vidas. En el libro de Mateo, en capítulo 5, la palabra de Dios dice en versículo 16, en Mateo 5, 16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que estás en los cielos. Vamos a hablar ahora de la segunda subdoctrina, que va a ser la humanidad. La humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Vaya a San Lucas capítulo 2. En capítulo 2, versículo 52. San Lucas capítulo 2, en San Lucas 52. San Lucas capítulo 2, versículo 52. Vamos a San Lucas y ahora hablar de la humanidad de Cristo. En capítulo 2, aquí se trata de la primera parte de la genealogía en breve de Jesús. Y cuando llegamos por fin al de ese capítulo, quiero que usted note aquí lo que dice. Dice, y Jesús crecía en sabiduría. ¿Tú te recuerdas la historia de Jesús? Bueno, la historia de Jesús aquí comienza en esta sección en versículo 43. Vamos a leerlo en su contexto, cómo que él termina esta sección. En San Lucas capítulo 2, en versículo 41, dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. A regresar ellos, acababa la fiesta y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, su padrastro José. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y buscaban entre los parientes los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, y oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahora note la respuesta del niño. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos para que, míreme, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, en versículo 52, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Quiero que aquí tenemos hablamos de la deidad de Cristo
y hablamos de la humanidad de Cristo simultáneamente. Estamos hablando del Dios hombre. Ahora vamos a hablar de esta parte del ser hombre. Jesús no solo fue Dios, Él también fue plenamente hombre. Como tal, Él estaba sometido a toda clase de limitaciones que todos los seres humanos experimentamos. Como cualquier otro niño, Él heredó la naturaleza de sus padres. Él no solo poseía la naturaleza divina de su padre, sino también la naturaleza humana de su madre. En todo respeto, Él era humano, con la excepción de que Él era sin pecado. El término carne enfatiza su humanidad. No quiere decir que Él fue pecador. Yo sé que nosotros nos acostumbramos usualmente, cuando utilizamos el término carne, estamos haciendo referencia al pecado. Pero en la encarnación, o hablando de la carne de Jesús, estamos haciendo referencia a su humanidad. Y esa es la gran diferencia. Ahora, la humanidad, para ilustrar este asunto, la humanidad de Cristo es evidente en los evangelios acerca de varias cosas. Primeramente, su crecimiento. En San Lucas, en capítulo 2, 52, en cual acabamos de leer una vez más, Jesús crecía en sabiduría, su crecimiento natural. Y que también en estatura, su crecimiento natural, y en gracia para con Dios y los hombres, en su crecimiento natural. En segundo lugar, vamos a hablar de su cansancio. En el libro de Juan, en capítulo 4, en versículo 6, en Juan capítulo 4, versículo 6, habla de su cansancio, hablando de su humanidad. Dice, y allí estaba de pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, hablando de la parte de su humanidad, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Hablando de su experiencia en quebranto, en dolor, Él pudo experimentar todos los sentimientos humanos, ¿no es? Y sus emociones. Miren lo que dice. Dice la palabra en San Lucas, en capítulo 22, en versículo 44. San Lucas 22, versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Él pudo experimentar el dolor humano y sufrir lo que la humanidad tenía que sufrir, y pudo haber sufrido, y también sufrió. Aún cuando Cristo fue tentado por el diablo, si se recuerdan, Jesús no usó de sus poderes sobrenaturales como Dios para vencerlo. No lo hizo, sino que Él respondió como un hombre dependiente sobre la palabra de Dios para sobrevivir, para sobrevivencia espiritual. Cristo lo hace posible que tú y yo podemos responder, ¿ves?, con la palabra al enemigo, porque Él ya lo hizo en su estado de humanidad. Él nos muestra a nosotros cómo es que nosotros debemos de caminar también. Nos está enseñando a nosotros. Mira la forma como lo hace. ¿Te recuerda la historia en Mateo capítulo 4? En Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11, y dice lo siguiente. Entonces Jesús fue ¿qué? Llevado por el Espíritu al desierto para ser ¿qué? Para ser tentado por el diablo. Aquí donde Dios va a poner a prueba su humanidad.
Y dice en versículo 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Ahora tú puedes ver que él, en su parte de la humanidad, tenía hambre. Y acercándose, el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Aquí viene la tentación. Pero él respondiendo, dijo en versículo 4, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En vez de reprenderlo, ¿ves?, en su poder divino, en su sobrenaturaleza, en su estado de deidad, no, él respondió en el estado humano, pero con la palabra. Dice en versículo 5, y entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo, que es la parte más alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Ahora mira, el diablo en su astucia cita la palabra. A sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Y Jesús luego le respondió, ¿con qué? Con la palabra también. También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo, en versículo 8, le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Entonces, mira, y le dijo, mira lo que dice el diablo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Mira, qué bruto, ¿eh? Qué bruto. Porque Dios, el Hijo Dios, siendo el creador de todo, Él ya es el dueño de todo, viene el diablo y se lo ofrece a Él. Y mira la respuesta, dice en versículo 10, Jesús le dijo, vete Satanás, lárgase de aquí, porque está escrito, dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó y ángeles vinieron y le servían. Note, estamos hablando de la humanidad de Cristo. ¿Cómo es que Él respondió? ¿Cómo es que Él estaba actuando como un ser humano debería de actuar? Él está mostrándonos a nosotros, ¿ves?, que aún en la humanidad tenemos acceso al Padre Celestial, especialmente a través de la palabra de Dios. En Hebreos, en capítulo 4, dice la palabra del Señor, en versículos 14 y 15 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. ¿Por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nuestro, pero mira bien cómo, pero sin pecado. Ahora la aplicación de esta enseñanza. Te recuerda que estamos haciendo, estamos dando un panorama de todas las doctrinas. No estamos entrando en los detalles de los detalles, solamente estamos haciendo un panorama, mis hermanos, de todas las doctrinas, para que sí podamos tener, mis hermanos, la habilidad de comprender, mis hermanos, incorporar en nuestra manera de pensar, un punto de vista bíblico de las doctrinas de la Biblia. Ahora la aplicación. La victoria de Jesús en estas y en otras ocasiones le recuerda a todos los cristianos que ellos tienen un hombre en los cielos como un sumo sacerdote que comprende y al que uno que puede acercarse.
Dice la Biblia en Hebreos, en capítulo 7, en versículos 24 y 25, dice: pero Él conserva a su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercarán a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Amén. Vamos a hablar sobre el título que Él tiene, que Él es Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y vamos a Mateo 16, 16. En Mateo 16, 16. Y como siempre, vamos a ponerlo en su contexto, por favor. Y vamos a comenzar con versículo 13, por favor. Porque aquí es donde viene Jesús y escuchan, oye, la confesión de Pedro en este asunto en particular. Dice, en Mateo 16, en versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres de que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y a otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y le dijo, respondiendo en versículo 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. En versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo, en particular el Hijo de Dios. Bueno, brevemente en la explicación de esta doctrina, mis hermanos, cuando la expresión Hijo de Dios se usa concerniente en relación con Cristo, mis hermanos, esta delinea la relación entre los dos primeros miembros de la Trinidad. La expresión hebreo de hijo, mis hermanos, implica uno con la misma naturaleza del Padre. No solamente es por nombre. El judío había comprendido. Para el judío, en la manera, en su cultura, en su idioma, su lenguaje, en la forma, no se olvide que la idioma siempre, y esto es algo importante de ser recordado, que la idioma siempre comunica cultura. La idioma jamás se habla aisladamente, afuera, aparte, sin un sentido cultural. La idioma siempre, mis hermanos, comunica una enseñanza que se halla dentro de cada cultura. Aquí en hebreo, entre los judíos, cuando ellos decían que era hijo de, está hablando que él viene, mis hermanos, de su esencia, su naturaleza, tiene la misma naturaleza de su padre. Por esa razón lo querían apedrar a él, porque él dijo, yo soy hijo de Dios. En otra palabra, te hace igual como el Padre. ¿Por qué? Porque son igual. En este sentido, no hay real diferencia entre hijo de Dios y Dios el Hijo. No hay ninguna diferencia. Yo quiero que tú comprendas eso.
Cuando tú hablas de hijo de Dios o hablas de Dios, ¿no? Habla Dios, Dios el Hijo, perdón. Dios el Hijo. Estamos diciendo la misma cosa. Por esa razón los judíos lo querían matar, porque ellos habían comprendido en su forma de hablar, porque las palabras tienen significados. Las frases tienen sentidos específicos. Ellos habían comprendido cuando dijo que Él es Hijo de Dios, que Él está diciendo Dios el Hijo. Ellos habían comprendido eso. Es interesante que el diablo lo comprende, los demonios lo comprenden, todo el mundo lo comprende menos la iglesia. Las dos enfatizan la deidad de Cristo y su única relación con el Padre. Las dos, mis hermanos, los dos. Esto está bien claro, por favor. Vamos a ilustrar esto. Cuando Jesús identificó a su Dios como su Padre, e implicó que Él era el Hijo de Dios. Eso fue lo que él dijo. Por esa razón, te recuerdo que lo quería matar porque dijo, mi Padre. Lo querían matar. Mira, una cosa que si usted ve una foto de mis hijos, de mi hijo, ¿no? Mi hijo mayor, ¿no? Mi hijo mayor tiene 43 años de edad. Y él es ya un hombre grande que tiene sus propios hijos, pero si tú ves una foto de él y de mi persona, mis hermanos, o tú no ves nosotros los dos caminando, él trabaja, un hombre ya grande, de edad, 43 años, trabaja aquí en la iglesia, se encarga de toda la tecnología y qué sé yo, trabajando, mis hermanos, y una de las cosas que te puedo decir que cuando nos ven a nosotros caminando en la calle, no hay cuestión si nosotros estamos relacionados. Es obvio, la gente nos mira, nos ve los dos, ¿no? Los dos calvos, los dos balbudos, mis hermanos, nos ven los dos y con la misma fachada. Ellos lo ven, está bien claro. Pero eso no quiere decir que yo soy Dios y Él es el Dios, ¿ves? Yo soy el Dios Padre y Él es el Dios Hijo. No. Pero cuando Jesús habló en su dialecto, en su idioma, con su pueblo, ellos comprendían muy bien qué significaba, ¿ves? El Hijo de Dios o Dios el Hijo. Era la misma cosa para ellos. La misma cosa. Los judíos comprendieron eso como un título de deidad, que Él se estaba declarando siendo Dios. ¿Te recuerdas que estuvimos leyendo en Juan 5:18? Regresa ahí, en Juan 5:18, dice esto, dice, entonces por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba la ley, el día de reposo, ¿no? Que era la ley de reposo, dice, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por esa razón lo querían matar. Cuando Pedro identificó a Jesús, ¿te recuerda? Que lo que vamos a leer aquí en Mateo 16:16. Y cuando Pedro lo identificó a Jesús como el Hijo del Dios vivo, ¿no? Este fue el resultado de profundo conocimiento espiritual. Él tuvo una relación íntima con el Padre Celestial, porque dice en el siguiente versículo, en Mateo 16:17, dice esto, dice, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Amén. En la aplicación, ¿cómo es que debemos de aplicar esta doctrina, esta enseñanza en la vida de un cristiano? Mientras más íntimos, mientras más
íntimos nos volvemos, mis hermanos, con Cristo, debemos de también aumentar nuestro conocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios propio. Vamos ahora, mis hermanos, por favor, número 4, y hablar de su unigénito, ¿no? Número 4. De su unigénito. Y aquí llegamos al libro de Juan, ¿no? ¿Todo el mundo conoce Juan? En Juan capítulo 3, todos nosotros conocemos ese versículo, muy conocido, mis hermanos. Me fascina que todo el mundo puede citar Juan 3:16, pero si le hablo de más, están completamente perdidos en la plática. En Juan capítulo 3, ¿no? Te recuerda que aquí hay un diálogo entre Nicodemo, ¿no? Un gran judío dentro del Sanedrín de los judíos, está en una plática profunda con el Señor Jesucristo. Y le dice en versículo 16 en Juan capítulo 3: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito, mis hermanos. Mira bien lo que está hablando. Aquí hay un concepto un poco difícil de explicar, pero lo vamos a intentar, ¿no? Hay una palabra en la teología en griego que se nombra monogénesis. Monogénesis. Monogénesis, ¿no? Monogénesis, ¿ok? Y esta es una palabra, ¿ok? Y esta palabra, la única persona que lo usa es Juan, el apóstol Juan, con él está escribiendo aquí en Juan capítulo 3, ¿no? La palabra griega monogénesis, ¿no? Es usada por Juan solo para ¿qué? Para transmitir la única relación entre Dios el Padre y Jesús como el Hijo del Padre. Esto sirve aquí, mis hermanos, porque te recuerda que mono es, si separamos la palabra mono, ¿no? En fact, vamos a hacerlo así. Vamos a separar la palabra mono, Génesis, que es una sola palabra, pero para explicarlo, la vamos a separar. Mono es solo, ¿no? Y esto es literalmente nuevo comienzo o nacer de nuevo, ¿ok? O nacimiento, el principio. Hay distintas formas como se utiliza la palabra Génesis, ¿no? Pero para aquí vamos a hacerlo solo aquí, ¿ok? Aquí puede ser, mis hermanos, nuevo comienzo, ¿no? De nuevo, nacer, ¿no? Aquí podemos ver a la palabra nacer. O en la palabra hay un solo agente el que es la causa del nacimiento del Señor. Esta palabra griega, en griego, mis hermanos, monogénesis, es usada por Juan solo para transmitir la única relación entre Dios el Padre y Jesús como el Hijo del Padre. Esto sirve para distinguir a Cristo como el único Hijo de Dios en contraste con los muchos hijos de Dios. Lo singular de esta relación se nos enfatiza más por el hecho de que nosotros nos hacemos los hijos de Dios, pero Jesús siempre fue el Hijo de Dios. Mono es que Él fue solo.
Él desde el principio, mis hermanos, ahora, la palabra principio es una palabra bien rara cuando hablamos de Dios, porque no hay un principio para Dios. En términos de, hablando de la eternidad de Dios, la única forma como usted y yo nos podemos relacionar con la eternidad de Dios es a través de lo que se nombra cronos o cronología. En otras palabras, para usted y para yo, nosotros necesitamos entender el pasado, el presente y el futuro, pero el eterno es el eterno. No hay un pasado y no hay un futuro. En otras palabras, el eterno siempre es, o eterno presente. ¿Me comprende? So, Jesús siempre fue el Hijo. Siempre fue desde, y quién sabe cuándo comienza la eternidad, porque no se puede medir. Ahora tú y yo llegamos a ser hijo de Dios, pero nosotros no somos monogénesis. Jesús solamente es monogénesis. Por esa razón hablamos de él, su unigénito. Él es el único, ¿no? Para ilustrarlo, aunque único en su relación con Dios, Jesús es descrito como Pablo como el primogénito entre los hermanos, ¿no? Él es el primogénito, así se usa la palabra, ¿no? En la aplicación, la relación de los cristianos con Dios puede ser que no sea la misma como la de Cristo con el Padre, pero los cristianos pueden llamar a Dios su Padre. Como hijos de Dios, debemos de siempre buscar el ser tan obediente como el unigénito Hijo de Dios. Ahora vamos a hablar de la número 5. Por favor, vamos a número 5 y vamos a hablar de la generación eterna. Número 5 va a ser la generación eterna. Este va a ser en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7. En Salmo, vete ahí por favor, en Salmo capítulo 2. Y mira bien cómo se utiliza esta palabra aquí. Vamos a comenzar desde el principio en Salmo capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, se reirá y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dice en versículo 7, y dice, y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Wow. Aquí dice ciertamente, ¿no? Yo publicaré, anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La pregunta es esta, bien sencilla, ¿cuándo fue engendrado Jesús? Esa es la pregunta. Estamos hablando de la generación eterna. ¿Cuándo fue engendrado Jesús? Esa tiene que ser la pregunta que se tiene que contestar. Dar respuesta a esta pregunta envuelve, mis hermanos, un comprendimiento al significado de la palabra día. La palabra día. Cuando Dios vive más allá del tiempo, porque Él vive más allá del tiempo, Él no puede estar limitado a un periodo de tiempo de 24 horas. Esta palabra
significa un día eterna. ¿Qué es un día eterna? ¿Quién sabe? Es tan difícil de explicar un día eterna. Pero está hablando, ese es el concepto. Ese es el concepto cuando Él lo dice aquí en versículo 7. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Estamos hablando de un día eterna, mis hermanos. Jesús no se volvió hijo de Dios en un punto de tiempo, mis hermanos. Esta palabra significa un día eterna, sino que Él ha eternamente estado en el proceso de ser generado como el Hijo de Dios en día eterno, tiempo eterno, en cual nadie sabe cómo medir eso. No existe ningún concepto y no existe ningún instrumento que es capaz de medir el tiempo eterno. Nunca ha habido, en otras palabras, nunca ha habido un tiempo en donde Cristo no fue o era el Hijo de Dios. Yo creo que es la única manera posible que se puede explicar o se puede intentar de explicar. Vamos a ver si es posible de dar una ilustración. En varias ocasiones durante su ministerio sobre la tierra, el derecho del Hijo de Cristo, ¿no?, fue particularmente enfatizado. Por ejemplo, en la encarnación. En la encarnación sabemos que en San Lucas, en capítulo 1, en versículo 35 dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso los santos se nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿No? A ver, esa fue la encarnación. En el bautismo, intenta con el bautismo, mira bien, en Mateo capítulo 3. Te recuerdo lo que dice en versículo 17. En Mateo capítulo 3, en versículo 17 dice esto, dice: he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien me ha complacido. También en su resurrección. En Romanos, en capítulo 1, en versículo 4 dice esto: y que fue declarado Hijo de Dios, ¿cuándo? Con poder, conforme al Espíritu de santidad, ¿cómo? Por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estos eventos no hicieron a Cristo el Hijo de Dios, sino que únicamente comprobaron que Él ya era el Hijo de Dios. En la aplicación, así como el cristiano piensa del presente ministerio de Cristo, él reconoce también esto como una oportunidad para apreciar la singular relación de Cristo con el Padre. Así lo dice en Hebreos, en capítulo 1. En Hebreos capítulo 1 dice esto en versículo 1 al 4, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, y en estos últimos días nos has hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Más excelente que ellos. Se está aquí. O sea, aquí no estamos hablando de la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo. Él es el Hijo de Dios, hablando de que Él es su unigénito, y que también hablando de la generación eterna de Dios.